Me lo pidieron de favor. Ok, entonces, en cuanto a la descripción del contexto, pueden utilizar el título, pueden utilizar estas imágenes o cualquier otro gráfico donde ustedes puedan mencionar y describir el capítulo 1 en la parte de la descripción del contexto, ¿sí? Desde las características del municipio, las características y nombre de la escuela y las características y tipo de aula, ¿no? Entonces puede ser acá social, como les dije, Motul o Sinanché, el Chac, escolar, escuela primaria Justo Sierra Méndez, un ejemplo. Y en Áulico, por ejemplo, quinto grado, grupo A. Entonces, con estas ideas, ustedes pueden ya describir lo que es cada parte. No necesariamente tienen que ir poniendo lo que tienen puesto en el capítulo 1, o sea, toda la redacción, sino que acá ustedes se pueden basar de estas ideas. ¿Y por qué está así? Porque digamos, tanto la línea, las flechitas, esta flechita horizontal significa que todo se interrelaciona. Lo social, lo escolar y lo áulico, todo tiene relación entre sí. Entonces tiene mucho que ver la jerarquía y el tipo de gráfico que ustedes utilicen. No sé si existe alguna duda con respecto a esto. Algo que no observé en sus diapositivas que estuve revisando es la parte de la situación problema. Es necesario ponerlo, ¿sí? No es el diagnóstico, es lo que se acuerdan que ustedes pusieron en una parte donde describían las características de su grupo, ¿no? Pero ¿qué pasaba con su grupo? No, pues que los alumnos demostraban aburrimiento, no podían trabajar, esperaban a que el maestro dé las respuestas, el orden y la disciplina no se podía controlar, etcétera. Entonces, esas ideas clave de qué características presentaba, esto siempre es el capítulo 1, ¿eh? No es la descripción de la clase, del ejemplo de la clase del capítulo 2. Es lo que ustedes identificaron que les llamó la atención de qué ocurría en el aula para que ustedes desarrollen una investigación, ¿sí? Entonces, por eso puse esta parte de situación-problema. Bueno, de ahí, después de la situación-problema, hicimos el diagnóstico. Se aplicaron diferentes test para que se pueda digamos, identificar cuál es el origen del problema, ¿no? En esta ocasión se identificó lo que es los test de estilo de aprendizaje que se aplicó en septiembre de 2019. O sea, hay que poner el instrumento y la fecha en que se aplica. Las entrevistas a padres de familia, a los alumnos, etcétera, ¿no? La aplicación de CISAT, todo lo que tienen puesto de aplicación en el capítulo 2 con su descripción, con sus resultados, también lo pueden hacer. Y terminar con el diagnóstico profundo, que es lo que ahí sí le van a tener que dar un poquito más de tiempo en su presentación. Bueno, de ahí ustedes van a explicar la relevancia. No necesariamente tiene que ser este título. Yo lo puse para que se puedan dar cuenta de que tiene que haber una parte donde después de todo esto que ustedes presentaron de los instrumentos, se dieron cuenta que los alumnos tenían dificultades para controlar sus emociones o su temperamento, y esto originaba de que existe una mala conducta y un bajo nivel de aprovechamiento y aprendizaje. Entonces, una vez que ya describan la problemática, entonces ustedes reconocieron que es importante atender esta problemática. ¿Por qué? Y entonces aquí van a decir por qué es importante atender esta problemática. Si llegaran a intervenir en esta problemática, ¿a quién beneficiaría y de qué manera? Y eso es otro detalle, ¿no? Y lo empiezan a describir. ¿Y qué cambiaría en el alumno al aprender de manera digital? Bueno, en este caso, como en el ejemplo que yo puse, es de la geometría
a través de recursos digitales, pues por eso puse, ¿no? ¿Qué cambiaría en el alumno al realizar o al aprender esta parte? Entonces, sí es importante que después de presentar la problemática en la pantalla anterior, acá digan, bueno, de ahí se dio la necesidad de trabajar. Acuérdense, en su presentación, así como en su redacción de su documento, no se habla en primera persona, se habla en tercera, ¿sí? Aunque todos sabemos que ustedes lo hicieron, que ustedes hicieron el informe, ustedes hicieron la intervención, pero acuérdense que se habla en tercera persona. O sea, se determinó, se buscó, beneficiaría a los alumnos, al maestro, a la práctica profesional. O sea, es muy importante siempre hablar en tercera persona. Bueno, después, esto es igual otro ejemplo. No necesariamente tiene que ser esta misma estructura, ¿no? El orden sí tiene que ser el mismo, porque les pasé el Word donde estaban las características y el orden, pero me refiero a la forma en que lo tengo organizado. Entonces, acá lo que sigue es la definición de los términos, ¿no? Tanto desde el qué como el cómo, de la definición de las variables y las preguntas de investigación. Entonces, como yo manejé dos variables, el aprendizaje de la geometría a través de la implementación de recursos digitales, pues definí primero lo que es aprendizaje de la geometría y puse, digamos, el concepto y la definición, y el otro el concepto y la definición, y qué autor es el que lo fundamenta y lo sustenta. Y en el siguiente cuadro, pues da origen a las preguntas de investigación. Solamente puse una, pero pues ustedes deben poner todas. Entonces es muy importante que ustedes sepan cómo organizar esta información de manera visual. Acá, como ustedes pueden ver, no les puse subtítulos. Ustedes les pueden poner subtítulos, no hay ningún problema. O sea, pero el detalle es de que en esta pantalla sí puedan, digamos, considerar esos elementos. Luego sigue los propósitos y la metodología. Pues yo puse en este gráfico cuál serían los propósitos en cada uno. Yo sugiero que en los propósitos no le omitan palabras más que al final, que donde decía, en la escuela primaria fulana de tal, durante el ciclo escolar 2019-2020, eso sí que se lo quiten, pues desde la otra vez les dije que no va. Y lo mismo acá, o sea, solamente el verbo, el qué y el a través de, que son, digamos, las respuestas a las preguntas de investigación, y la metodología, que es la investigación-acción, que de acuerdo a John Elliott, en 1990, y ustedes explican cuál es digamos, la metodología y en qué consiste. Luego sigue el marco teórico y el marco referencial, que es la descripción curricular. El marco teórico es el que está en el apartado de intención del capítulo 2, y en la descripción curricular es el que está en el capítulo 2 en planificación, después de la implementación de su diagnóstico profundo, donde está la revisión del artículo tercero, de todos los lineamientos de la Secretaría, de todo el acuerdo 717, el acuerdo de evaluación, etcétera, de todos los emitidos por la SEP, en la descripción curricular, y el marco teórico es todos los autores que fundamentaron su trabajo. ¿Sí? Entonces, yo lo puse acá como un comparativo para no estar usando una diapositiva para marco conceptual y una diapositiva para la descripción curricular, pues lo hice en un cuadro comparativo, y ahí fui describiendo cada uno de los elementos. Cronograma. Igual les comparto esta forma de organización para que les sea más fácil de escribir. Acuérdense que el cronograma es lo que ustedes planearon, no lo que ustedes implementaron. El cronograma es lo que se planeó, desde cuándo se iba a empezar y cuándo se iba a terminar. Nombre de las etapas, obviamente, pues el objetivo específico
pues ya lo dijeron anteriormente, o sea, no tiene caso. Lo podrían mencionar, pero no tiene caso ponerlo literalmente acá, ¿sí? Puede ser el nombre, o sea, en la primera etapa se llamó Me divierto jugando, que estaba programada a realizar del 12 al 20 de febrero. Consistía en 3 sesiones, cada una buscaba tal cosa, tal cosa. Y aquí es necesario reforzar al sínodo que conforme se iba avanzando en las etapas, no era borrón y cuenta nueva, no era punto y aparte, sino que se rescataba de lo que aprendían en la primera etapa para desarrollar en la segunda etapa. Y al pasar en la tercera etapa es recapitular lo que se hacía en la 1 y en la 2 y continuar reforzándose en el 3. O sea, no eran procesos aislados, sino que eran un proceso continuo. De ahí el por qué es la investigación-acción. Eso es lo que tienen que hacer mucho hincapié en lo que en las asesorías que tuvimos, en la explicación del por qué. Sí, en algunos documentos de informe pusieron esa parte de que no se hicieron aislados. Unos sí lo pusieron, otros no lo pusieron, pero pues eso ya cada quien se mató solo. Pero aquí, si no lo pusieron, pues en el examen digamos, es la oportunidad para poder explicar esa parte, ¿no? Cómo va evolucionando. Ahora, la implementación de acciones. En el Word que les pasé, decía la actividad más relevante. Sin embargo, como en esta ocasión solamente implementaron 2 o 3 actividades, pues no tiene caso solamente mencionar una. Yo aquí les pongo esta propuesta de ir mencionando, y por eso puse una flechita hacia arriba de manera ascendente, de cómo a partir de la acción permanente que ustedes hicieron, y cada uno puso sus acciones permanentes, qué estrategias hicieron en el desarrollo de la etapa, cuáles pudieron implementar. Aquí es donde van a decir, por la cuestión del COVID-19, no se pudo desarrollar todo el cronograma, sin embargo, se pudo desarrollar tal y tal y tal y tal cosa con estas estrategias, con todo lo que describieron en el capítulo 3 en acción, aquí va. ¿Sí? Y al final de la clase, al final de la etapa, los alumnos pudieron demostrar esto, pudieron hacer esto, se observó un cambio en ellos en esta manera, no se logró lo que se esperaba, sin embargo, pudieron hacer esta parte, llegaron a la etapa de comprensión literal, pudieron hacer tal cosa, o sea, toda esa parte aquí lo van a describir. Que en mi juicio, en esta pantalla es la que debe llevar más tiempo. No se queden explicando ni en la pantalla 1, que es su presentación, digamos su portada, ni en la pantalla 2, que es la descripción del contexto. No gasten su tiempo allá. En esta parte, en esta pantalla de la implementación de acciones, es donde ustedes empiezan a gastar su tiempo, ¿sí? Es decir, que les debe llevar más tiempo que las otras diapositivas. Las otras diapositivas es lo explicativo de lo que arma la estructura de su intervención. Pero lo que ustedes hicieron, a lo que ustedes llegaron y los resultados que ustedes obtuvieron es lo que debe llevar más tiempo. Y aguas, porque a veces se nos está comiendo el tiempo y entonces las últimas diapositivas terminamos así, corriendo, cuando debe ser al revés. Las últimas diapositivas, ¿qué es lo que sustenta nuestro trabajo? ¿Qué es lo más relevante e importante de nuestro trabajo? Las tenemos que dar, digamos, pausado y lo mejor posible, ¿sí? Que se note que hubo un avance en el trabajo con los alumnos, que se note que ustedes pudieron adquirir un aprendizaje a través de esto. No solamente los alumnos aprendieron, sino también ustedes aprendieron como estudiantes, pero también aprendieron como maestros. Es decir, desarrollaron competencias docentes al implementar estas actividades. Esto es lo que tienen que demostrar en su examen. ¿Sí? Esto es lo más relevante de su examen, demostrar que lo que hicieron tuvo un impacto en sus alumnos, tuvo un impacto en ustedes y en su formación profesional. Eso es lo que ustedes tienen que demostrar a partir de esta diapositiva. Entonces, por eso yo sugiero no solamente limitarse a la sesión o a la descripción de una sesión, sino acá, así como describieron su capítulo 3 en la parte de acción, que estuvo muy interesante, así es lo que tienen que hacer en esta diapositiva.
En cuanto a los instrumentos, todo lo que ustedes puedan demostrar que hicieron es válido, ¿sí? Yo les puse este ejemplo, pero ustedes pueden poner imágenes, por ejemplo, lista de cotejo y una foto de una lista de cotejo. O una captura de pantalla, cualquiera de los dos. Lo mismo con la rúbrica, lo mismo con la escala estimativa. ¿Cómo fueron codificando? Así como lo hicieron en observación en el capítulo 3, donde describían los niveles de las listas de cotejo, los niveles de la rúbrica, los niveles de la escala estimativa, qué buscaba o qué mide la lista de cotejo, mide los conocimientos y habilidades, la rúbrica mide las competencias de la escala estimativa y acuérdense, los que están viendo comprensión, su instrumento fuerte es la rúbrica porque mide la competencia de la comprensión tanto literal, inferencial como crítica. Lo mismo el que está viendo la parte de las matemáticas. Pero los que están viendo los valores, pues su instrumento más fuerte es la escala estimativa, que es la que mide un cambio de actitud o es la que está vinculada. Acuérdense que una cosa es un instrumento, que es la parte física, y la estrategia es cómo voy a medir o cómo voy a implementar ese instrumento físico. Todo eso lo tienen que demostrar los seres y también, de ser posible, los resultados gráficos. En la parte de resultados, es la parte de la reflexión, el final del capítulo 3, logros, dificultades y áreas de oportunidad. Pues, ¿qué pudieron lograr con la implementación de solo una etapa? ¿Qué se les dificultó? Y aquí no hagan mucho hincapié en el tiempo, porque muchos en su documento pusieron, es que una dificultad fue el tiempo. Sí, ya lo mencionaste desde el capítulo 2. Y ok, ya quedó claro que el COVID influyó en el logro de los aprendizajes, pero de lo que tú implementaste, ¿qué se le dificultó a los alumnos? ¿Qué fue lo más, digamos, importante que necesita trabajar el estudiante? Y en cuanto a las áreas de oportunidad, es qué se requiere mejorar para una siguiente intervención, qué es lo que se pretende desarrollar para que sea un mejor trabajo, ¿sí? Y eso es con respecto, aquí es el capítulo 4, use, puede ser uno para se concluye y uno se recomienda, o un comparativo para ambos, puede ser un cuadro de doble entrada, eso ya ustedes decidirán. Pero por favor, usen estos gráficos. Se hace más interesante la presentación que solamente ver letras o líneas de letras. Utilicen ideas clave. Como ustedes ven en el ejemplo de las diapositivas que se estoy mostrando, no tiene muchas letras, ideas clave. Y ahí es donde ustedes van a ir describiendo su trabajo. Conclusión y recomendación, ¿sí? Se concluye y se recomienda. Eso es lo que tienen que estar muy pendientes. Acuérdense, conclusión son afirmaciones de logro. Y se recomienda, no se logró, pero se recomienda para que se logre tal cosa. Y como último punto, las referencias que se emplearon. Ahora, aquí sí voy a ser muy específico con respecto a las referencias. No copien y peguen todas sus referencias que usaron en su documento, porque, repito, no usen todas las referencias que pegaron en su documento, porque prácticamente les va a llevar 2 o 3 pantallas de PowerPoint sus referencias. Solo pongan las referencias que usaron en sus diapositivas. Es decir, es en la definición de términos, los que usaron en sus marcos teóricos y referenciales, los que usaron de Elliot para la investigación-acción, o sea, los principales, no todos, porque pues, se saturaría esta diapositiva. Y como ustedes ven, la letra mínima o la más chiquitita que ustedes puedan usar acá es el número 28, tamaño de letra. Fondo claro, no, nada de fondo oscuro, nada de fondo muy estrambótico ni exótico.
igual su vestimenta que tenga relación con su fondo y no se pierdan, ¿sí? No se pierdan en el proceso. Averiguando con la maestra Dalia me dijo de que podría ser así como estoy, en medio cuerpo, pero que se vean sus manos, o simple y sencillamente se alejan de su pantalla y ustedes van hablando y explicando y alguien que no se vea pues puede estar este, pues cambiando las diapositivas o si tienen ustedes un mouse por ejemplo, inalámbrico o hasta alámbrico que lleguen donde están ustedes, pues desde su mouse pues van a pescando y se va cambiando, ¿sí? Bueno, por mi parte es toda la explicación que yo podría trabajar con ustedes, con lo que les envié. No sé si existe alguna duda, algo que no haya quedado claro. Sí, ya revisé algunas presentaciones, pero pues no está toda la información que les estoy poniendo. Por eso les puse este ejemplo. Sí, revisé el de Edgar y sí tenía varias faltas de ortografía, acento sobre todo. Le cambiaste tu título, no le pusiste todo el nombre y por eso decidí, ya como a la 1 de la mañana, compartirles estas diapositivas. Bueno, entonces, después de esta breve explicación, no sé si existe alguna duda, pregunta